Hoy podemos decir cuán grande eres tú, Señor, digno de suprema alabanza y digno de suprema adoración, Señor. Manifiéstate, Señor, con tu gloria y tu poder en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, Señor. Venimos para adorarte, Señor, exaltarte, cantarte, Señor. Pero también te queremos oír hablar, Señor. Necesitamos tu voz, Señor. Por eso pedimos, Padre, que calles al hombre y solamente hable el poder del Espíritu Santo, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor, con alabanza, gloria y honra, Señor. Y ministranos con el poder de tu palabra, Señor. Danos palabras, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, en el Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Me da mucho gusto verles. Abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta a los Corintios. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, por favor. Y le vamos a dar lectura del verso número 1 al verso número 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Le vamos a dar lectura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Le damos lectura del verso 1 al 6, de manera alternada. Dice la bendita palabra del Señor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Todos juntos? Bien, hermanos, tomen asiento, Dios les bendiga. Vamos, pónganse. Dios les bendiga, hermanos, me da mucho gusto verles en la casa del Señor. Y quiero compartirles, hermanos, el apóstol Pablo hablaba a Timoteo y le decía que en los postreros tiempos eran tiempos peligrosos por el carácter de los hombres postreros. Hoy en día, hermano, en un país, en nuestro país, hermano, ¿alguien ama su país? ¿Sí? ¿Por qué amamos a nuestro país? Mire, hermano, amamos a nuestro país, no amo a mi país, porque es la tierra que nos vio nacer. Es la tierra donde Dios nos permitió crecer, formar una familia. Es una tierra que ha sido bendita por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ya que en México, hermano, se da de todo. Todo recurso natural. México es rico. México es rico en minería. Rico es México en sus recursos agrícolas. Y no porque los explotemos bien, sino porque todo se nos da. Tenemos de todo en nuestro país. Pero hoy, hermano, es un tiempo que va a marcar la historia en nuestro país, que está marcando la historia en nuestra nación y en nuestra patria. Hoy fui cuestionado acerca de qué vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Se acercaron siervos, me preguntaron qué vamos a hacer, pastor. En este tiempo
donde aparentemente se establece el principio de una guerra entre el Estado y la iglesia. Y me preguntaban, ¿qué vamos a hacer, pastor? Y el Señor hablaba a mi vida esta palabra que quiero compartirles. Aunque andamos en la carne, ¿qué dice? Verso 3, aunque andamos en la carne, ¿qué? No militamos según la carne. Decía el apóstol Pablo, tenemos la necesidad que mientras estemos delante de la gente tenemos que actuar con humildad. Pero también es tiempo que la iglesia manifieste osadía, que manifieste valor. En un tiempo, hermano, donde la característica principal que hay en nuestro país es la incertidumbre. Hoy, en México, hay incertidumbre sanitaria. Y no nada más por la pandemia, sino por los escasos recursos que tenemos para nuestras medicinas. Hoy, en México, tenemos incertidumbre social, política, económica, incertidumbre de seguridad, incertidumbre de familia. Y cuando me preguntan, pastor, ¿qué vamos a hacer frente a la situación que estamos viviendo en relación a la iglesia? Yo le digo al pueblo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y el mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo, abra su Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. En medio insisto, de la incertidumbre, en medio de la situación crítica que pudiéramos estar pasando como país, como iglesia, el apóstol Pablo amonestaba, alentaba a su discípulo Timoteo. Y hoy es el mensaje que yo le doy a la iglesia. Yo exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Qué quiere decir, hermano? Que es tiempo de orar. Es un tiempo, hermano, de combatir en las huestes de las tinieblas, porque la lucha que tenemos no es contra huestes, no es contra carne y sangre, es contra huestes y potestades y principados de maldad. Hoy es el tiempo, hermano, yo le quiero pedir de favor a la iglesia. Siempre, esto es una identidad que debe tener la iglesia. La iglesia de Jesucristo es parte, es como la sangre que circula en las venas de la iglesia. La oración debe de ser parte del torrente sanguíneo, como de sus venas. Así es en el mundo espiritual. Y hoy, hermano, yo le pido a la iglesia de Jesucristo, hago un ferviente llamado, que no nos preocupemos por lo que ha de venir, que no nos atemoricemos, que no nos estresemos, y que hagamos oraciones, que hagamos rogativas, que le pidamos a Dios que sea Dios el que establezca su reino aquí en la tierra. Sí, hermanos, alguien por ahí me dijo, basta, pastor, así me dijeron, basta ya, pastor. Está bien que de oración y oración y oración, pero hay que entrar en la acción. Y ciertamente también tiene razón. Pero el principio, el origen tiene que nacer en la oración. El origen tiene que nacer en la oración. Ante una sociedad tan decadente, donde se violan los principios y valores tan básicos como son la vida, la familia y la libertad de expresión, donde las minorías imponen sus ideas, donde ellos sí defienden sus derechos a expresarse y son oídos, y donde hacen callar a las mayorías por no concordar con sus pensamientos, con sus filosofías. Yo quiero decirles, iglesia, que las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios. Yo le decía a mi esposa, y lo hablé con varios hermanos, que el día de hoy tenía la intención en mi corazón, del tiempo que a mí me toca la administración de la palabra, como introducción a mi palabra, a la palabra que Dios nos dio, entonar el himno nacional mexicano. Eso lo sentía yo. Toda la semana estuve orando por eso. Decidí por prudencia no hacerlo. Pero quiero que analicen el texto del himno nacional. El himno nacional es una de las características de México que nos dan identidad. Y dice ese cántico: mexicanos al grito de guerra. Y yo quiero decirle, hermano, que es tiempo de pelear. De verdad. Es tiempo de que la iglesia de Cristo tenga osadía. Pero no quiero que piensen que vamos a tomar las armas. No quiero que piensen que vamos a combatir con las armas carnales. Vamos a pelear con las armas espirituales. Dice la palabra de Dios, quiero compartirles, hermano. Así como en tiempos de guerra el gobierno manda a llamar a su ejército, es tiempo, hermano, de que la iglesia de Dios se reúna. Quiero que abra su Biblia en el libro de Joel, capítulo 2. Quiero que abra su Biblia en el libro de Joel, capítulo 2. Y quiero darle lectura al verso 15. Fíjate qué hermosa palabra. El libro de Joel, hermano, anuncia, dice, el tema principal que habla el libro de Joel es el día del Señor. Y fíjate lo que habla para ese día. Dice 2:15, tocar trompetas en Sión, proclamar ayuno, convoquen a la asamblea, reúnen al pueblo, santifiquen a la reunión, junten a los ancianos, congregar a los niños, a los que maman, salga de su cama del novio y de su tálamo la novia, y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no nos entregues al oprobio de tu heredad, para que las naciones no se enseñoren de ella, porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Hoy es el día, hermano, de enseñar, de ser osados y de decirle al mundo dónde está nuestro Dios, de responder a la pregunta: ¿dónde está su Dios? Hace unos años tuvimos una experiencia y una persona del gobierno me decía: mire, pastor, su Dios está en el cielo, aquí en la tierra mandamos nosotros. Y yo le contestaba: para que tú sepas, el Rey de la Gloria tiene potestad en el cielo y en la tierra, y que tú, perdóname, es un pobre miserable delante de su presencia. El Señor nuestro Dios nos hará justicia. Mi fe y mi esperanza está en Él. Por eso le digo yo hoy a la iglesia: es tiempo de responder a la pregunta: ¿dónde está nuestro Dios? Hoy México se nos ha catalogado en el mundo por nuestra fe. Para muchos pueblos y naciones somos un pueblo de risa por nuestras fe, por nuestras costumbres, por nuestra manera de vivir. Para otros han pensado que en México es el último avivamiento que se va a dar sobre la tierra antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo déjeme decirle, hermano, que es tiempo de responder a la pregunta: ¿dónde está su Dios? Es tiempo de convocar a la asamblea. Es tiempo de que entendamos que la iglesia de Cristo no nada más lo componen los hombres o nada más las mujeres. En esta guerra, hermano, créame, que usted va a poner al frente a los niños más pequeños, de verdad. Son los primeros que van a ir al frente del campo de batalla, así que usted lo va a tener que adiestrar desde su niñez. Hoy en día es el que está en el vientre, el pequeño de días, el anciano de días, hombres, mujeres, sacerdotes, ministros. Es tiempo de presentarnos delante de la presencia de Dios. Bueno. Es tiempo de presentarnos delante de la presencia de Dios y verdaderamente, hermano, hacer lo que Dios nos está llamando a hacer.
Gracias. Gracias, gracias. Es tiempo, hermano, de verdaderamente mostrar nuestra identidad. Por eso, hermano, quiero exhortar a las familias, a la iglesia, a que asuman su responsabilidad como creyentes. Es el día, hermano, en que el Señor nos llama a la iglesia a ser ministros, embajadores del reino de los cielos. Hoy es el día, iglesia, donde yo le digo, en el conflicto que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando día a día como iglesia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso quiero animarlos, iglesia, a que es el tiempo de que cada varón, cada familia guarde su hogar. Quiero decirle a los varones, hermanos, abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5. Algo que está en juego en estas próximas elecciones es la familia. Según hace años la Organización de las Naciones Unidas decía que la familia es la base de todos los pueblos. La familia es lo que sustenta un pueblo, y eso es lo que hoy en día en México se está enfrentando. Y hoy quiero decirle, varón, el libro de Efesios hace un reto a cada varón, a cada hombre, a que retomemos nuestra identidad de esa masculinidad que no es el machismo, no es la ejerción de la autoridad a través de gritos, de insultos, de ofensas. Yo quiero clamar, hermano, a que es tiempo donde se quebrante todo espíritu de violencia, porque nos quejamos con la violencia, con los asaltos, nos quejamos con la violencia, hermano, con los secuestros, con la inseguridad que hay en nuestro país. Pero déjeme decirle, hermano, que la violencia inicia en casa. Es en la casa, es en el hogar, es en la familia, hermano, donde tiene que haber paz, y donde el varón tiene que aprender a honrar a la persona que Dios le dio para bendición de su vida. Por eso dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 25: maridos, varones, amen a sus esposas, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estaba compartiendo la palabra de Dios el día viernes, el día de ayer, y les decía, ¿qué sería de nuestro país? ¿Qué sería de nuestra nación si la iglesia que dice creer en Jesucristo viviera bajo los estándares morales que la palabra de Dios nos dicta? La palabra de Dios dice, imagínate, hermano, cómo sería tu hogar si el varón tomara esta posición de dar su vida por la mujer que él amó, de sacrificarse por ella, porque ese es el mandato que Dios le da a los hombres. A veces pensamos que la masculinidad es porque usted grita mucho y porque es más fuerte que una mujer y se atreve a golpear a una mujer, pero nos quejamos de la violencia que hay afuera, cuando usted es el que la engendra en su casa. Ahí es donde se emprende la guerra, hermano, que quiero llamar a la iglesia. No es a base de la carne, sino a través del poder del Espíritu Santo que da la vida de los creyentes. Si tú que te dices varón, si tú te dices hombre, yo también animo a la iglesia, basta ya de la violencia en contra de las mujeres, basta ya de deshonrar a la mujer, hónrela, sea muy macho, ahí le digo, sea muy macho, sea muy hombre, sacrifíquese por ella, arriesgue su vida un día lavando la ropa, arriesgue su vida un día en su vida y lave usted los trastes, sacrifíquese por ella y un día usted sobre los pies. ¿Qué sacrificio hace usted como hombre por su casa? Pastor, yo me voy a trabajar. Alabado sea Dios, esa es tu responsabilidad. Si haces lo que te toca, no haces nada de más. Yo te pregunto,
¿En qué te sacrificas? Qué diferente será nuestra sociedad. Póngase a pensar esto, iglesia. Qué diferente sería nuestro país si los hombres, si los que decimos que somos cabeza del hogar, porque nos jactamos de ser cabeza del hogar, verdaderamente diéramos la vida por nuestra familia, nos pusiéramos al frente. Le digo a mis hijos: hijo, usted tiene que honrar a su madre y no le puede hablar fuerte, no le puede hablar con insulto, porque si alguien en la calle le ofende a su mamá, usted tendrá que defenderla, pero no sea hipócrita, porque si usted es el primero que la ofende en la casa, ¿de quién está usted hablando? Y ese ejemplo lo doy yo. Hoy le digo a los varones: levántense en guerra, peleen por sus mujeres, amados hermanos, pero no con las armas de la carne, sino con las que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Quiero decirle, queridas hermanas, quiero convocar a la iglesia que se levanten en guerra también las mujeres, pero no con el falso feminismo con el que hoy en día circulan en nuestras plazas. Quiero llamarle a las mujeres la atención y decirles que no hay cosa más hermosa que Dios haya creado en la tierra como la mujer, pero no para que usted sea indecorosa en la calle. Hay que manifestarse, mujeres, pero no desnudas, no haciendo escándalos, no haciendo tontería y media en las calles. Es tiempo, iglesia, hermanas, que también peleen por sus matrimonios, peleen por sus varones, pero no peleen con gritos. Usted jamás le va a pelear a un hombre con gritos, el hombre grita más. Jamás usted va a querer pelear con un varón a golpes, porque el hombre golpea más. Usted como mujer, Dios la dotó de una sabiduría, la dotó de dones de manera específica, que hay en la historia. Se cuenta de mujeres que han destruido imperios, que han destruido reinos. Usted, hermana, yo le quiero pedir el día de hoy: pelee por su hogar, pelee por su hogar. Nos quejamos de que el hombre ha perdido su identidad, pero también usted como mujer ha perdido su identidad. Cuando oímos el cántico de Dios de Elías, ¿dónde está ese Dios, el Dios de Elías? ¿Dónde están esos hombres como Daniel, como Ezequiel? Pero también yo le pregunto: ¿dónde están esas mujeres abnegadas como Esther? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Ruth? ¿Dónde están aquellas Déboras que se pueden poner al frente de un hogar y de una familia? Y muchas de ustedes, yo las admiro porque han sacado adelante a sus hijos con uñas y dientes, sin el apoyo de un varón. Han tenido que ser madres solteras y han sacado adelante a sus hijos. Pero hoy les digo que con eso no basta. Lo que viene sobre la tierra es mucho más grande. Por eso el apóstol Pedro dice a la mujer, abra su Biblia, mujer, y toda la iglesia, en primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice la bendita palabra del Señor: asimismo vosotras, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, fíjense nada más lo que está diciendo, los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjense lo que dice la Biblia, mujeres están sujetas, y perdónenme lo que le digo, sujetas, no con sujeta. ¿Me explico? Perdónenme. Sujetas a sus maridos, para que los que no creen en Dios, porque yo le estoy hablando incluso de que es que, pastor, mi varón no quiere escuchar nada. Mire, hermana, aprenda a pelear por su casa, dice esta palabra de Dios, que los que no creen sean ganados por la conducta de usted, aún sin sus palabras, considerando vuestra conducta, ¿qué? Casta, y ¿qué? Ya me oyen. A ver, varón, tú que tienes ahí a una mujer al lado, dile: hermana, no se haga. Sí, ya no quiere leer la Biblia.
¿Cómo sería nuestra sociedad si la mujer se enseñara? ¿Dónde está la castidad de nuestras mujeres? ¿Hace cuánto no se le enseña castidad a las señoritas? ¿Hace cuánto no se le enseña castidad a nuestros jóvenes y adolescentes? Hoy en día lo único que no se menciona en las escuelas es la castidad. Es un motivo de burla, pero no se nos hace burla. Pero no vemos un problema social, que nuestras señoritas se están embarazando a los 12, 13, 14 años, que la mujer todavía no tiene ni los 18 años de edad y ya está teniendo niños. Ahí les da risa, ¿verdad? ¿Hace cuándo no se predica castidad? Y si en el mundo no enseñan castidad, esa es la revolución que vamos a hacer, iglesia. Hay que predicar castidad. Y se lo digo de frente como ministro de culto a usted, mujer. Sea casta. Enséñele a sus hijas lo que es la castidad. Enséñele a sus hijas lo que es el respeto. Enséñele a sus hijos también lo que es el respeto. Es el tiempo, hermanos, de hablar. Dice esta palabra, que sean ganados por su manera casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Si algo enamora a un hombre, hermana, es el amor, la ternura. Si usted puede conquistar grandes cosas, es con la sabiduría y la inteligencia de enamorar, de seducir, de un espíritu afable, no una mujer que expresa todas sus amarguras, todas sus inquietudes, todos sus malestares, que no tiene más palabra con su varón que no sean quejas, gritos, insultos. Eso no atrae, eso aleja. Dice la palabra de Dios, la mujer sabia edifica la iglesia. Ante los problemas que vamos a enfrentar, iglesia, hoy quiero pelear por el matrimonio que Dios estableció en la tierra. Por muchos años, hoy se ha desviado tanto el matrimonio que ya hay miles de formas de expresar el matrimonio y las familias. Y cada vez, hermano, lo que se está legislando en nuestro país, usted ni siquiera, ojalá que hayan leído lo que les mandé, viene con las más altas perversiones que usted jamás en la historia ha visto en mi país. Por eso quiero convocarlos, iglesia, y decirles, sí quiero que peleemos con uñas y dientes, pero no con las armas de la carne, sino con las que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Qué sería de la iglesia si entendiéramos los principios bíblicos y los lleváramos a cabo en la iglesia? Quiero pelear por las familias. Padres, las generaciones que están abajo de nosotros es nuestra responsabilidad. Antes lo más valioso que tenían las familias en sí eran las familias, los miembros. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo llegué a Santa Cecilia, que habían hombres incluso que formaban parte de nuestra congregación, que vendían láminas que ponían en las puertas, que venían con la dirección y decía familia fulana de tal, familia fulana de tal. Hoy en día, hermano, ¿qué es la familia para usted? Dice la palabra de Dios que así bendecirá el Señor al hombre que teme a Dios. Antes, nuestros antepasados se preocupaban por dejar un legado a nuestros hijos. Se preocupaban por educar. Antes, hermano, cuando un joven, un adolescente decía una grosería, se quedaba chimuelo. ¿O no? ¿A quién le permitían ustedes, hermano, hablar con groserías? O que les hablaran con groserías. ¿Y ahora qué creen? Es la primera generación de padres que nosotros le enseñamos las groserías a nuestros hijos. Y los reímos porque dicen groserías. Vean la educación. Sí, necesitamos una revolución. Es tiempo de cambio. Quiero decirles, hermanos amados, abran su Biblia en Efesios capítulo 6, por favor. Que es tiempo verdaderamente de hacer una revolución.
pero no una revolución armada, una revolución espiritual que transforme nuestros hogares, nuestras familias, porque el cambio no va a venir a través del gobierno, el cambio no va a venir a través de la economía, el cambio no va a venir a través de nada, porque todo es incierto. Solamente hay una cosa que es verdad y se llama Jesucristo. No hay otra cosa que sea verdad. El mismo Lucas, un médico, dijo con cosas indubitables: lo único que es seguro es que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y en Él está puesta nuestra esperanza. Para eso nos hemos reunido. Entonces yo quiero que usted como iglesia sea viva, sea osada. Y la osadía no es agarrando las armas. La osadía no es protestando en la carne. La osadía, hermano, es que vamos a pelear con las armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y esas usted sí las tiene, le sobran. Póngalas en práctica. Dice la Biblia, Efesios capítulo 6. Ayúdenme a leerlo todos, por favor. Efesios 6, verso 4, por favor. Todos. Y vosotros, ¿qué dice la bendita palabra, hermano? La educación de tus hijos es tu responsabilidad. Por eso Dios le dice a la iglesia: y vosotros, padres, que no provoquen a ira a sus hijos. Hermano, estamos acostumbrados a querer que nuestros hijos hagan nuestra voluntad. A mí me gusta, hablo por mí, a mí me gusta que mis hijos me obedezcan en el momento. En el tiempo que yo les hablo, me gusta que mis hijos me obedezcan. Y podría estar bien, hermano, pero dice la palabra de Dios: no los provoques a ira. Es tiempo, hermano, de que nuestros hijos aprendan a amar a Dios, y que amen a Dios no porque les es obligado, sino porque les hagamos saber las grandes maravillas y las misericordias del Dios vivo. Cuando yo les predico de Cristo, cuando yo les hablo de Cristo a mis hijos, les hago ver todas las bondades y las misericordias que tiene Dios para sus vidas. Es tiempo de educar, iglesia, no de maltratar. Es tiempo de terminar con la violencia. Yo le digo a mis hijos que solo aquel que está falto de entendimiento se le lastima, se le maltrata. A un animal que no entiende se le maltrata, pero aquel hombre y aquella mujer que nació de parte de Dios es un hombre sabio, que fue derramada la gracia de Dios por ellos. Entonces usted, hermano, eduque. Pero le decimos a nuestros hijos y a nuestras hijas: hijo, no tomes. Y usted tiene la botella en la mano. Hijo, no fumes. Y usted tiene el cigarro en la mano. Hijo, no mientas. Y usted para todo dice mentiras. Hijo, no haga, hijo, ponte a orar. ¿Y cuando usted lo ha visto orar su hijo? Hijo, mira que Dios es bueno. ¿Cuándo le has mostrado a tu hijo que Dios es bueno? Nos quejamos de las generaciones, nos quejamos de los jóvenes adolescentes que están en las calles llenos de alcoholismo y drogadicción. Nos quejamos de las fiestas que no terminan a grandes horas de la madrugada, pero no hemos dejado de educar, de guiar y de enseñarles el respeto a nuestros hijos. Dice la Biblia, habla su Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andarás por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Alguien diga amén. ¿Sí me está entendiendo lo que dice la palabra? Cuando yo te estoy hablando de una revolución, ¿sí se me estás entendiendo? Si yo llego a tu casa, ¿qué es lo primero que veo? ¿Qué tienes en tu casa en el mero centro? La tele, ¿no? Y el texto bíblico y la palabra. Nos sentamos con nuestros hijos a ver una película. No es malo.
Pero cuando te sientas con tus hijos a leer la palabra, cuando te sientas con tus hijos a orar, cuando le dices a tus hijos, ven, te voy a enseñar y quiero explicarte que tienes un Dios bueno. ¿Cuándo? ¿Verdad que no? Queremos cambios. Queremos no vivir en una sociedad corrompida, desbastada, caída, depravada, corrupta. Pero hace mucho tiempo que la familia dejó de educar. Ahora son las instituciones las que educan. Ahora es la televisión la que educa. Yo los llamo, iglesia, a hacer guerra. Yo los llamo a alistarse en el ejército de Dios y que me ayuden a pelear por sus casas, por sus varones, por sus mujeres, por sus hijos. Eduquen a sus hijos. Hoy es el día donde la educación tiene que nacer desde la casa. Y cuando un niño nace, recién nacido, ¿qué le tiene que decir a Dios y qué le tiene que decir a su hijo? Gracias, Señor, porque varón me ha nacido. Gracias, Señor, porque mujer me ha nacido. Y eso, así tiene que ser su educación para el hogar o para la familia. ¿Usted cree que cuando nace su hijo nace sin género? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que sus nietos van a nacer sin género? Entonces, ¿quién le tiene que enseñar a su hijo o a su hija qué es? ¿Se me explico o no? ¿Cuándo lo va a hacer? No, ya que tenga edad. Hermano, ya quite esa mentalidad retrógrada. O sea, no, eso ni siquiera es bíblico. Usted es el que tiene que educar, le tiene que decir a su hijo, hijo, naciste varón, naciste mujer, pero desde bebé. Desde bebé. Lo tiene que tratar como mujer y lo tiene que tratar como varón. Por eso yo le decía, ¿qué daño nos ha causado el machismo? ¿Qué daño nos ha causado el feminismo? Le decimos a nuestros hijos varón, a nuestras niñas mujeres, plánchale la ropa a tu hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién le enseñó a usted eso? ¿Por qué no se enseña a su varón a decirle, hazte responsable de tu ropa y plánchala tú? Porque ahora hasta los hermanos le pegan a las mujeres, ¿no? No queremos violencia, pero hasta el hermano mayor o el hermano le pega a la mujer si no le lava, si no le plancha, si no le guisa. Y esa fue la educación que usted le dio a su familia. Quiero una guerra, hermano, de verdad. Por amor a mi país, por amor a mi nación, por amor a tu familia, por amor al reino de los cielos y por amor a Dios, quiero levantarlos, como dice el himno nacional, mexicanos al grito de guerra. Pero no los llamo como una nacionalidad mexicana, sino como una nacionalidad celestial. Porque en México, desafortunadamente, nuestras leyes son decadentes. Nuestros gobiernos son inciertos. Pero mi rey de reyes y señor de señores es verdadero. En él no hay mudanza, no hay paz. Él que creó al hombre y a la mujer, él que creó a la familia, a él los estoy llamando a que cambien su actitud, que cambien su manera de vivir, que no seamos niños, que dejemos de ser inmaduros y que, bueno, pues a ver qué le enseñan en la escuela. La educación es en el hogar. Es que el maestro no te enseña nada. A ver, la educación inicia en el hogar. Es en la familia donde se le enseña al hijo respeto. Es en la casa donde al hijo se le enseña a saludar. Es en la casa donde a los hijos se les enseña a respetar a las personas mayores. Es en la casa donde se le enseña a un hijo o a una hija a respetar y honrar a sus padres. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Sabías tú que la única muerte, que la causa de muerte juvenil es la deshonra a los padres? Si tú permites que tu hijo y tu hija te deshonren, los estás sentenciando a la muerte. ¿Sí sabes? Que la palabra de Dios dice que maldito el que deshonra a su padre y a su madre y que de cierto morirá joven. Bendice la vida de tus hijos y edúcalos. Pero edúcalos desde que estés con temprana edad, edúcalos. Y no permitas que te falten al respeto. Hijos, ahora voy con los hijos. Abran sus Biblias, por favor. Proverbios capítulo 1, verso 8. Estaba viendo una película y el padre le decía al hijo, hijo,
Yo nunca escuché el consejo de mi padre, nunca escuché el consejo de mi madre, pero hoy te digo, tú escucha el consejo de tu padre y el consejo de tu madre. Proverbios capítulo 1, verso 8, dice la misma palabra de Dios. Proverbios 1, 8, es el mejor consejo que puedes recibir. Dice la misma palabra de Dios: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares a tu cuello. Miren, hermanos, de todas las edades, desde las niñas más chiquititas que tenemos en la iglesia hasta el anciano de días, aprende a escuchar a tu papá y a tu mamá y hónrelos, respétenlos. Te quiero dar una promesa, hermano, que tú lo sabes, lo conoces. El día que ya no tengas a papá y a mamá, el día que tengas que sepultar a papá y a mamá, vas a llorar, vas a gemir de dolor y vas a decir: ¿cómo no lo tuve un día más? ¿Cómo no pude escucharlo un día más? Él me hablaba, él me decía, y yo no lo oí, yo no lo escuché. Ni decía que mi mamá y mi papá estaban loquitos. Tú no sabes de la vida, déjame vivir mi vida, ¿no? La única causa, joven, de muerte es el no oír. Desafortunadamente, el funeral más triste que tuve que ministrar fue el sepelio de un hijo de un pastor, amigo mío. Y fue muy triste, hermano. Un jovencito de 20 años de edad. Y me decía el pastor, le suplicaba, le rogaba con llanto en los ojos: hijo, no salgas, quédate aquí. Déjame vivir mi vida. Ese día ya no regresó a su casa. Es tiempo, iglesia, de que los hijos aprendan a oír y a escuchar a los padres. Enseñemos obediencia. Pero si tú, que tienes canas, no honras a tu papá y a tu mamá, ¿cómo vas a enseñar? Honra. Proverbios 17:6. ¿Alguien sabe lo que es el legado? Antes, ¿cuántos aman a los abuelos? ¿Cuántos abuelos hay aquí? A ver, levanten la mano, ¿cuántos son abuelitos ya? ¿Cuántos son abuelitos? ¿Cuántos aman a sus abuelos? ¿Cuántos tienen amor por sus abuelos? Dice la palabra de Dios en Proverbios 17:6. Yo lo leo. Proverbios 17:6. Dice la neta palabra de Dios que el orgullo de los padres, ¿qué son? Los hijos. El orgullo de los padres son sus hijos. Y la alegría de los abuelos. Pero te voy a decir algo. Si quieres que el orgullo de los padres sean los hijos, edúcalos. Porque en vez de ser tu orgullo, van a ser tu deshonra, ¿no? Si quieres que la alegría de los abuelos sean los nietos, abuelitos, dejen de estar de consentidores y eduquen, ministren, amonesten en el amor del Señor y jalen las orejas cuando tengan que jalar las orejas. Dejen ese tipo. Está muy bien, hermano, de que el abuelito lo consienta bien, hermano, perfecto. Pero déjenme decirle una cosa: deje un legado que trascienda generaciones. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 13, verso 22. Proverbios 13, verso 22. Dice la misma palabra de Dios. Fíjese lo que digo, Fíjese esta palabra. El bueno, Proverbios 13, 22. Dice: el bueno dejará herederos ¿a quién? Fíjate nada más lo que te estoy hablando. El bueno heredará a los ¿quién? A los hijos de los hijos. ¿Qué quiere decir? A los nietos, ¿no? Muchos de nosotros no le damos ni a los hijos. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Nada. Viviste y ni siquiera dejaste nada de huella en tus hijos. Pero el bueno no nada más deja herencia en los hijos, deja herencia en los hijos y de los hijos de los hijos, en mis nietos. Una vida que verdaderamente hace un legado,
que va de generación en generación, que honra las generaciones. Que tu herencia, tu legado, sea la fe en el Señor Jesucristo. Que seas recordado y que digan, es que mi abuelita me enseñó a hablar de Cristo, mi abuelito me enseñó a orar, mi abuelita me llevaba a la iglesia, mi abuelito. Hermano, llévelos a la iglesia, predíquenles de Cristo, anúncienles el evangelio. Pero hermano, es tiempo de dejar las tibiezas, de dejar la incertidumbre. En todo puede haber incertidumbre, menos en su fe. Si usted no le cree a Dios, hermano, por eso está lleno de miedo, de temor, y hace que hace, pero no hace nada. Llevamos 2000 años de la partida de mi Señor Jesucristo. Y a esta iglesia, a esta generación, Dios nos va a demandar la historia que estamos haciendo. ¿Y usted qué está haciendo? Es que ¿qué puedo hacer, pastor, si las cosas ya están así? ¿Cómo no? Vamos a hacer una revolución, iglesia. Yo no sé si usted quiere quedarse así, es hablar. Pero yo quiero revolucionar. Pero voy a revolucionar en mi casa. Quiero que mis hijos tengan nuevos principios, nuevos valores, unos valores eternos y no momentáneos. Y la mayor bendición que yo le puedo dar a mis hijos, con eso termino, hermano. Con eso termino. Yo le he dicho a mis hijos, y cuando les empiezo a hablar a mis hijos, me dicen, papá, no me digas eso. Pero desafortunadamente algún día yo no voy a poder estar todo el tiempo con mis hijos. Yo quisiera verlos crecer. Le pido a Dios que me dé vida para influenciar en la vida de mis nietos. Pero no sé. Pero le digo yo a mis hijos, si algún día yo no estoy contigo, si algún día tu Padre terrenal te falta, tu Padre celestial jamás te abandonará. Si tú quieres algún día pedir el consejo de un padre, busca la Escritura y hallarás la sabiduría. Hoy le digo yo a usted, iglesia, verdaderamente quiero insistir que usted va a marcar el destino de su vida y de sus generaciones. Por eso quiero regresar a Joel. Regrese a Joel. El libro de Joel, les recuerdo que el tema principal es el día del Señor. ¿Sabe también que es incierto en mi país? Y no dije la religión, ¿no? La gente que no conoce de Dios, ¿qué dirá? Pues, ¿a quién le hacemos caso? Mira, aquí está la iglesia, aquí está otra iglesia, y aquí hay otra, y hay iglesias como para apretar para arriba. Y es que dijo el padre, y es que dijo el pastor, y es que dijo el obispo, pero decimos y no hacemos nada. Basta de superficialidades, hermanos. Si usted sigue de superficial, sin arriesgar, sin comprometerse, dice la Biblia en Joel capítulo 2, verso 12. Por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para vuestro Dios. Iglesia, deje de rasgar sus vestiduras. Ay, es que deje de sufrir superficialmente. Deje de estar actuando de manera superficial. Si verdaderamente cree en Dios, rasgue su corazón. Dice la bendita palabra de Dios que el que quiera guardar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y el que la pierda por causa de él, la hallará. Hermano, de verdad, si usted no se entrega verdaderamente a Dios,
Porque todos cuando necesitamos de Dios estamos ahí, ¿verdad? Dios, hazme el milagro. Dios, ayúdame. Dios, esto. Pero ¿cuántas veces has rasgado tu corazón y has dicho, ya basta? Ya no quiero vivir así. Ser religioso es muy fácil. Ser religioso es lo más sencillo. Venir a la iglesia es lo más sencillo. Pero quiero que me entiendas que no hay un cambio. No esperes la bendición de Dios. Es que yo le oro a Dios y le pido y le pido y le pido y no recibo. No, hermano, deja de rasgar tus vestiduras. Y si te vas a entregar a Dios, entrégate en espíritu y en verdad. Deja de jugar al evangelio. Deja de jugar al evangelio, porque el Señor te lo va a demandar en estos postreros días. Así que, iglesia, al grito de guerra, los convoco a pelear la batalla de la fe que está a puertas. Vienen tiempos de guerra tremendo como nunca han existido en México. Hoy los van a vivir. Hoy vamos a enfrentar situaciones difíciles en cada hogar y en cada familia. Así que los amonesto, los exhorto a que peleen por sus hogares, sus familias y sus hijos y que marquen la diferencia. Publicamos y decimos, no te metas con mis hijos. Los hijos no son del Estado. Yo los engendré. Está muy bonita la frase. Pues edúcalos tú y no dejes que el gobierno los eduque. ¿Sale? Póngase de pie, vamos a orar, hermano. Todos aquellos que digan, Señor, heme aquí, yo aquí voy a estar. Yo voy a pelear con uñas y dientes por mi casa, por mi familia, por mi generación, por mis nietos, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por mi vida. Hermano, es tiempo verdaderamente de entregarle su vida a Dios. Y yo les suplico, hermano, a mí este es el tiempo de la predicación que menos me gusta, cuando les digo pónganse de pie, porque parece tradición y costumbre, todos nos ponemos de pie. Si se va a poner de pie, hermano, que sea con convicción y decir, ¿sabes qué? Con uñas y dientes me uno al ejército de Dios en contra de las huestes y potestades y principados de maldad. Con uñas y dientes dejaré huella en la vida de mis hijos para que ellos sean buenos ciudadanos, buenos creyentes, y que podamos dejar un legado diferente a nuestras generaciones. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Señor. Padre, tú conoces el corazón del hombre, Señor. He anunciado la palabra que tú me has encomendado, Señor. Padre, la iglesia sufrimos los dolores de parto en México, Señor. Hoy, Padre, nuestras convicciones, nuestra libertad ha sido amenazada, Señor eterno. Pero creemos en ti, oh Dios. Por eso hoy he clamado delante de tu presencia y he invocado como me has llamado, Señor. Hemos traído al altar, Señor Padre Celestial, a los varones, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, a los que maman, Señor. Y les he declarado, Señor Padre, su papel, su responsabilidad en el tiempo que estamos viviendo hoy, Señor. Padre, yo te ruego, Señor. Conozco, Padre Celestial, que todo lo puedes. Sé que las armas de nuestra milicia no son carnales, Señor. Nosotros no pelearemos. Ellos confían en carros, en caballos. Nosotros, del nombre del Señor, tendremos memoria. Ellos vienen contra nosotros, Señor, con jabalina, con armas, con espada y jabalina. Nosotros pelearemos en el nombre del Señor. Padre, yo te ruego que guardes los hogares, protege las familias. Permítenos, Padre Celestial, empezar una revolución, Señor, que cambie. Una revolución que verdaderamente los padres amen a sus hijos como dicen amarlos, honrándolos, respetándolos, educándolos y criándolos en la amonestación, en la disciplina del Señor. Ayúdanos a recordarles a nuestros hijos cuán bueno eres tú, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar de ser tan insensibles, de no ver en el mundo en el que estamos viviendo. Nos quejamos, Señor, pero no hacemos nada, Señor. Esperamos cielos abiertos, Señor Padre, que sean derramados en nuestro hogar para guardar nuestros hogares y nuestras familias. Y
decimos, Dios sabe que lo hago. Padre, que nuestras palabras